Pues expresar mi agradecimiento a don Juan Antonio por invitarme a participar en este curso de Doctrina Social de la Iglesia que se ha celebrado en esta parroquia en torno a esta encíclica de León XIV, Magnificat Humanitas. Así que encantado de estar aquí es verdad que es la primera vez que entro. Por aquí he pasado muchas veces con el coche o tal, pero así no he tenido ocasión de entrar todavía en la parroquia. Esta es la primera vez. Así que pues gracias por esta invitación y por vuestra acogida. Bueno, pues sin más vamos a abordar el tema de hoy, que es el tema conclusivo de este curso, como digo, de Doctrina Social de la Iglesia que se ha desarrollado aquí en esta parroquia de Santa Ana. Los martes, como decía Juan Antonio, lo hemos adelantado. Por España hay que hacer por España, desde que me cae uno, pues nada, un día antes hay que apoyar mañana a la selección española, así que muy bien. Ahora que gane la selección. Bien, vamos entonces a abordar este asunto. El tema es construir la civilización del amor en la Magnificat Humanitas. Esta encíclica de León XIV, entre otras cosas, trata este tema, ¿no? La civilización del amor. Pues vamos a hablar de eso, de construir la civilización del amor tal como lo aborda el Papa en este documento. Os propongo desarrollar este tema en 8 puntos, que son los siguientes. El primero: ¿qué es la civilización del amor? Vamos a ver qué es eso. Lo primero, vamos a definir el concepto que vamos a desarrollar. ¿Qué es la civilización del amor? Segundo punto: ¿de dónde viene esta expresión? ¿Quién la acuñó? ¿Quién la ha desarrollado? ¿Dónde viene esto de civilización del amor? Tercero: la raíz agustiniana de la civilización del amor. Este concepto tiene, sin duda, una raíz que procede de San Agustín. Vamos a abordar este tema. Cuarto: aplicación de esta idea agustiniana al concepto civilización del amor en Magnificat Humanitas. No nos olvidamos que el Papa actual es un Papa agustino, o sea que domina el tema de San Agustín y en todo su magisterio subyace la enseñanza y la teología de San Agustín. Quinto: ¿qué significa e implica construir la civilización del amor en Magnificat Humanitas? Sexto: ideas bíblicas a la base de la civilización del amor en Magnificat Humanitas. Cuando el Papa desarrolla este tema de la civilización del amor, maneja una serie de ideas bíblicas que vamos a exponer para que ilustran mucho este tema de la civilización del amor. 7. Desarmar el lenguaje, exigencia nuclear para la civilización del amor. Como tendré ocasión de explicaros, me ha parecido importante subrayar este aspecto de la civilización del amor. Para que exista la civilización del amor hay que desarmar el lenguaje. Me parece una cosa totalmente innovadora, las que dice aquí el Papa León. Y por último, octavo punto: Magnificat Humanitas, aplicación práctica para construir la civilización del amor. Mucho discurso, mucha civilización del amor en parole, pero vamos a lo práctico. Vamos a ser un poco pragmáticos. Bueno, ¿qué puedo yo aportar? ¿Y qué me dice a mí Magnificat Humanitas para trabajar en la civilización del amor? Porque esa civilización del amor no se quede siempre en discurso y en idea, sino que se traduzca en realidad, ¿no? Bien, pues vamos entonces con el primer punto: ¿qué es la civilización del amor? Bien, la civilización del amor es un concepto fundamental de doctrina social de la Iglesia. Es un curso precisamente de eso, de doctrina social de la Iglesia. Por la civilización del amor es un concepto importante, fundamental dentro de la doctrina social de la Iglesia, que propone que un modelo, que eso es la civilización del amor, un modelo de convivencia social, política y económica basado, ojo, aquí viene lo gordo, en la primacía de la dignidad humana, la justicia y la fraternidad. Es un proyecto muy importante donde tiene primacía que la dignidad humana, la justicia y la fraternidad. Eso es la civilización. No se trata, por tanto, de un diseño técnico ni de un partido político. Yo voto a la civilización del amor, sino de un horizonte ético regulativo, un proyecto ético que regule la vida para bien.
Exige la civilización del amor que las leyes, las economías y las tecnologías, como la inteligencia artificial, que aquí desarrolla el Papa de una manera especial, se estructuren, ojo, para servir a las personas y no para descartarlas. Este proyecto de la civilización del amor es, por tanto, un proyecto de construcción de la persona humana, no de descartar a nadie, la persona humana. Bien, pues eso es la civilización del amor, todo un proyecto que tiene que ver mucho con el reino de Dios. Y por tanto aquí los cristianos pues tenemos que implicarnos de manera decidida en la civilización del amor. Segundo punto, ¿de dónde viene esta expresión, este concepto, civilización del amor? Vamos a ver. El origen de este término se encuentra firmemente anclado en la historia del magisterio pontificio contemporáneo. De hecho, el creador de este término fue el Papa San Pablo VI. San Pablo VI acuñó este término, civilización del amor, y lo usó por primera vez el 17 de mayo de 1970, durante la clausura del Año Santo. También volvió sobre esta idea con fuerza en su alocución del 31 de diciembre de 1975, definiendo la civilización del amor como aquel conjunto de condiciones morales, civiles, económicas, que permiten a la vida humana una condición mejor de existencia, una racional plenitud, un feliz destino eterno. Un proyecto ciertamente hermoso este de la civilización del amor. La base espiritual de esta expresión, civilización del amor, está, según el Papa Pablo VI, en el relato de Pentecostés. Pentecostés es el momento de la fundación de esa civilización del amor. Pablo VI explicó que la expresión nace simbólicamente en el relato bíblico de Pentecostés, donde el Espíritu Santo unió e hizo entender a personas de distintas lenguas y procedencias, inaugurando la verdadera civilización frente a la división del mundo. Pentecostés fue un acontecimiento de unidad. Ahí todo el mundo se entendía, y eso que hablaba cada uno lengua. Ahí todo el mundo entendía el mensaje evangélico, y cada uno era de una procedencia distinta. Ahí se sembró en el mundo un germen de unidad y de fraternidad, gracias al Espíritu Santo, que es amor. Por tanto, la civilización del amor se fundamenta en este acontecimiento de Pentecostés, de acuerdo a la idea que maneja el Papa, o que manejaba el Papa San Pablo VI. Continuidad doctrinal de este término, pues San Juan Pablo II lo siguió utilizando, este asunto, este tema de la civilización del amor, adoptó ampliamente la expresión, llevándola a sus encíclicas y convirtiéndola, además, en el lema central de las Jornadas Mundiales de la Juventud y de las orientaciones para América Latina, para el CELAM. Es verdad que toda la cuestión política ha estado muy viva siempre en América Latina. Bueno, pues bien, cuestión política en la Iglesia, la civilización del amor. La civilización del amor. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros en la construcción de la vida social y política? La civilización del amor. Es un germen nuevo que todo lo renueva y que todo lo regenera y que abre expectativas nuevas al ser humano, para que sea más digno y para que alcance su pleno desarrollo, que no es solamente desarrollo material, sino también desarrollo espiritual. Pues por ahí iba la aportación de San Juan Pablo II. Benedicto XVI le dio forma a este concepto de civilización del amor, forma teórica, junto a este otro concepto de caridad en la verdad. Papa Benedicto hablaba de esto, la caridad en la verdad, como un principio que proyecta y regenera. Bien, Francisco utiliza mucho también este tema de la civilización, utilizó mucho el tema de la civilización del amor, la utiliza frecuentemente para combatir lo que él denominaba la cultura del descarte. Francisco decía, frente a la cultura del descarte, vayamos, sembremos, construyamos la civilización del amor. Y León XIV, pues aquí nos la ofrece en Magnificat Humanitas de una manera nuclear. La encíclica rescata este legado histórico para actualizarlo, aplicándolo directamente como el antídoto ético frente a los riesgos del totalitarismo tecnocrático y la deshumanización digital de nuestro tiempo. Nos gobiernan las máquinas.
y vivimos un momento ciertamente de deshumanización. Lo digital se impone y lo humano da un paso atrás. Porque lo digital, al final, te va a decir el Papa, está muy bien, y la técnica está estupendamente bien, y la IA ni te cuento, pero que nos sirva, no que sirvamos nosotros a la IA, sino que esto nos sirva ¿para qué? Para el desarrollo integral de la persona, ¿no? Bueno, pues esto es lo que va a desarrollar de una manera muy importante el Papa León. Tercer punto, la raíz agustiniana de la civilización del amor. Aunque la expresión civilización del amor, como acabo de explicar, fue acuñada en el siglo XX por el Papa Pablo VI, su raíz teológica, filosófica y antropológica más profunda se encuentra en San Agustín de Hipona. Para situar a San Agustín de Hipona, San Agustín nace en el año 354, muere en el año 430. Y especialmente está este concepto de la civilización del amor, bebe, por así decir, de su monumental obra, La ciudad de Dios. Una obra enorme, monumental, que escribió San Agustín entre los años, fijaos, 413 al 426. Le llevó tiempo. Le llevó tiempo. Es que son 22 libros. Es que esta obra son 22 libros. No es un librito. Esto, la ciudad de Dios de San Agustín no es un librito, son 22. Es una obra monumental donde él desarrolla unas ideas de las que se nutre este concepto de la civilización del amor, que paso a explicar. Bien, el contexto y el propósito de esta obra, la ciudad de Dios, de la que se nutre el concepto civilización del amor. Bueno, pues el contexto es el siguiente: la acusación pagana. Tras el saqueo de Roma, los ciudadanos paganos culparon al cristianismo de la decadencia del imperio, argumentando que el abandono de los antiguos dioses tradicionales provocó la ira divina y, por tanto, la caída de la ciudad. Entra a saco San Agustín, entra a saco a combatir esta idea. ¿Cuál fue la respuesta de San Agustín? Una obra de 22 volúmenes. Así es como hay que hacer las cosas, con contundencia. No fue una respuestita ahí, no, una obra monumental. Bien, esta es la respuesta de San Agustín. El santo escribe los 22 libros de la obra con un doble objetivo: refutar las acusaciones paganas, a eso se va a dedicar los libros 1 al 10 de la obra, y exponer su visión teológica, y esto es lo más interesante, de la historia humana a través de la dialéctica de lo que él llama las dos ciudades, los libros 11 al 22. Vamos a ver qué es eso de las dos ciudades, la dialéctica de las dos ciudades. San Agustín aclara que estas ciudades no representan imperios físicos, estados geográficos, ni instituciones concretas, como puede ser la Iglesia o el Estado. Son dos realidades místicas, espirituales y morales, que coexisten mezcladas a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Cuáles son estas dos ciudades? Él dice, la ciudad terrena y la ciudad de Dios. La civitas terrena y la civitas Dei. Bien, la ciudad terrena, fundada sobre el amor propio, llevado hasta el desprecio de Dios. Se caracteriza ¿por qué? Por el egoísmo, la soberbia, el materialismo y lo que él denomina, con esta expresión latina, libido dominandi, es decir, el ansia de dominación y de poder sobre el prójimo. Su arquetipo histórico, su modelo es Babilonia o la Roma pagana. Bueno, pues esto es. En el mundo coexisten dos ciudades, es decir, dos modelos de humanidad. Uno es la ciudad terrena, la civitas terrena. ¿Se basa en qué? En el amor propio. Bueno, el amor propio, uno se quiere, el egoísmo, el materialismo, es lo que campa sus anchas. ¿Y qué desarrollo y qué progreso da eso? Poco recorrido tiene la humanidad si se fundamenta, si el proyecto de la humanidad es la civitas terrena, desde el amor propio, poco recorrido tenemos. Luego está otro proyecto, la ciudad de Dios, la civitas Dei, fundada sobre el amor a Dios, llevada hasta el desprecio de uno mismo. Está habitada por quienes viven según el Espíritu, practican la humildad, la caridad y buscan la justicia eterna. Su destino final es la comunión eterna con Dios.
En este libro, sobre la ciudad de Dios, lo que explica San Agustín es que el verdadero progreso está fundamentado en estos valores de la ciudad de Dios, en el amor a Dios. Cuando Dios es colocado en el lugar que le corresponde, en el centro, todo tiene su engranaje perfecto, es como un puzzle, ¿no? ¿Qué es la historia humana y qué es la vida humana? Un puzzle. Y para hacer un puzzle, como digo yo, hay que encontrar el hocico del gato. ¿Y eso qué es? Pues yo voy a mi experiencia personal. Cuando yo era niño, un día de Reyes, aparece entre los regalos de los Reyes un puzzle. Y eran dos gatos, en una cajita, y venía la lámina, y eran dos gatitos, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay que ponerse a hacer el puzzle. Y el puzzle tenía no sé cuántas piezas. Y yo, que soy puto zudo, digo, esto lo tengo yo que sacar como sea. Y no había manera, un trocito de cielo por aquí, un trocito de no sé qué, hasta que encontré el hocico del gato. Yo encontré el hocico del gato y empezaron ahí, empezaron ahí las piezas a casar. Aquel puzzle fue coser y cantar. Bueno, pues esta, la Civitas Dei, significa encontrar el hocico del gato. Es decir, poner a Dios en el centro y los valores de Dios. Los valores del Evangelio, diríamos nosotros. Esto es lo que fundamenta una existencia diferente y una manera social distinta, una forma de construir la civilización de una manera diferente. Esta es la civilización del amor. Civilización del amor, desde el amor, en el amor o con el amor como centro absoluto que dinamice la existencia entera. Pero este amor de donación, porque el amor propio pues da muy poco de sí. El amor propio da muy poco de sí. Pero el amor de oblación, pues si todos se mueven, si todos nos movemos por este amor de entrega, y alguno puede decir, es que es muy complicado. Bueno, pero si tú pones a Dios, todo es más fácil. Por eso a Dios, descartar a Dios y poner a Dios ahí en la esquina de la vida, pues es una grandísima desventaja. Porque a sus anchas campan otras cosas. Y entonces, al quitar a Dios, me pongo yo. Y al ponerme yo, pues tú fíjate, la civilización humana desde mí. Oh, vaya panorama. Vaya panorama. Nuestros criterios se empequeñecen y, por tanto, no fluye lo social. Sin embargo, pues con Dios al centro y con lo que Dios propone, ciertamente tenemos más recorrido. Esto es la idea de San Agustín. Sobre la ciudad de Dios, sobre la cual cuaja esta idea cristiana de la civilización del amor que acuña Pablo VI y que León XIV desarrolla en comunión con el magisterio pontificio precedente aquí en esta magnífica Humanitas, esta encíclica, proponiéndonos que construyamos los cristianos esta civilización del amor, que contribuyamos al tejido social desde la civilización del amor, desde esta idea, desde este proyecto que genera humanidad plena y el desarrollo integral de la persona humana. Porque Dios no menoscaba a la persona, todo lo contrario, la eleva a su mayor dignidad. Bueno, pues por aquí va el tema. Bien, otros conceptos claves de esta obra, la ciudad de Dios, que desarrolla San Agustín y que cuajan aquí en Magnifica Humanitas, por ejemplo, la teología de la historia. Para Agustín, la historia de la humanidad, explica en su obra, no es cíclica, como pensaban los griegos y romanos. Es decir, la historia, bueno, pues como las estaciones, ¿no? Pues todo se repite, siempre hay verano, siempre hay invierno, siempre hay esta fiesta, siempre lo otro, todo es como cíclico. No salimos de ahí, como el hámster que está correteando en la jaula, ahí, que eso es la historia, ¿no? Sí que tiene algo de circularidad la historia, pero dentro de una línea. La historia es lineal, es decir, hoy estamos en verano, ¿verdad? El año 2026 tiene verano también, pero el verano de 2026 no es igual al verano de 2025, ni va a ser igual al verano de 2027. La Navidad que hemos vivido en el 25 no va a ser la misma que vamos a celebrar en 2026. Es decir, ojo, esto no es cíclico, esto es lineal, es decir, la historia camina, tiene un punto de inicio y camina hacia una plenitud. Bien,
Por eso San Agustín dice que la historia de la humanidad no es cíclica, sino lineal, progresiva, es decir, vamos avanzando y providencial. En una rueda, en una visión lineal de la historia, eso, el hámster hasta que se canse y se escape, porque todo es lo mismo. Pero cuando tú miras, concibes la historia no como una rueda que todo se repite igual, sino en esta idea progresiva y lineal, oye, tú vas caminando y según vas caminando vas avanzando en el camino, vas encontrando cosas nuevas. Es verdad que vas repitiendo, entre comillas, rutinas y estaciones, pero todo desde una progresividad, esta linealidad de la historia, por así decir, te lleva a una progresividad, vas avanzando, hay un avance. Esto es una visión distinta de las cosas, ¿no? Él dice, la historia tiene un inicio, la creación, tiene un centro, la encarnación de Cristo, y tiene un final definitivo, el juicio final, ¿no? La plenitud de la historia. Las dos ciudades caminan juntas, es decir, la ciudad terrena y la ciudad de Dios, el proyecto desde el amor propio y el proyecto desde el amor a Dios, caminan juntos, como podemos decir el trigo y la cizaña, está todo mezclado, ¿no? Caminan juntas e interconectadas en el tiempo, sufriendo los mismos males históricos, pero con propósitos y destinos completamente opuestos. Nosotros tenemos que facilitar el desarrollo en esa concepción lineal de la historia, el desarrollo de la civilización del amor, el proyecto del reino de Dios, el desarrollo de nuestra vida desde esta clave fundamental del amor de Dios. La paz como tranquilidad del orden es otra idea que aparece en la ciudad de Dios y que va a recalar en la encíclica del Papa. Uno de los legados más importantes de este libro, de la ciudad de Dios de San Agustín, es su definición de la paz. Agustín afirma que la paz no es la mera ausencia de guerra, sino la tranquilitas ordinis, es decir, la tranquilidad del orden. Este orden se alcanza cuando cada criatura y cada institución ocupa el lugar que le corresponde bajo la ley divina, subordinando el cuerpo al alma y el alma a Dios. No podemos vivir la existencia de cualquier manera y de un modo desequilibrado o desordenado. Cuando cada cosa entra en juego desde ese orden diseñado por Dios, las cosas funcionan mejor. Por eso, como digo, cuando orillamos a Dios, campa que cualquier cosa, y como nos domine cualquier cosa, sale cualquier cosa. Cuando a Dios se le ha orillado de la sociedad y de la historia, han surgido las mayores atrocidades. Por tanto, hay que tener en cuenta cuáles son, esta es desde la visión cristiana, ¿no? de todo esto, ¿no? Cuáles son los puntos fundamentales que nos construyen, ¿no? Nos construye la palabra de Dios, nos construye la voluntad de Dios, nos construye todo este proyecto maravilloso de humanidad que Dios tiene. Todo eso genera orden, no genera caos, ¿no? Y todo esto ordena bien el caminar en la historia, ¿no? Estas son ideas y da tranquilidad, el orden da tranquilidad. Estas son ideas agustinianas que, como digo, luego van a recalar en la encíclica Magnifica Humanitas. Y luego también otra idea, que es muy de cajón, podemos decir, la relatividad de los imperios humanos, de San Agustín. Mira, el imperio romano se ha caído y no habrá en toda la historia un imperio, un reinado que sea eterno. Aquí todo se acaba. Y los regímenes también. Aquí lo único que permanece, lo único que tiene validez para siempre es el amor. Es Dios. Es todo lo que en torno a Él se genera. Eso sí, tiene validez. Todo lo demás pasa. Mira el imperio romano, si se ha caído, y mira tal, y mira igual. Y bueno, ahí estamos en la sociedad actual. Pues los grandes imperios también se van acabando y surgen otras fuerzas en el mundo que reclaman atención. Estados Unidos hace unos años pues era una potencia incontestable. Hoy día está siendo un poco más contestable porque está emergiendo Asia, China, India, que tú fíjate, están diciéndole a Estados Unidos, oye, respétanos, por lo menos respétanos, que aquí tenemos nosotros 1.200 millones de chinos,
Esto es un ejército que te vas a enterar de lo que va a bueno, todo se acaba en este mundo, ¿eh? Lo que permanece es lo que permanece, lo que es permanente. Lo que son estos valores que encarna la civilización del amor y que por tanto nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlos valer en este caminar existencial para que el mundo sea otra cosa, mejor, teniendo como espejo la Civitas Dei, la ciudad de Dios. Esta es la idea general que nos ofrece San Agustín. Cuarto punto. Aplicación de estas ideas agustinianas al concepto civilización del amor aquí, en Magnifica Humanitas. El pensamiento agustiniano, a la base del magisterio del Papa Agustino León XIV, aporta, podemos decir, pues el andamiaje conceptual de esta idea de la civilización del amor a través de tres pilares fundamentales que desarrolla la encíclica. Primero, la teoría de las dos ciudades y los dos amores que acabamos de ver. Esto está reflejado, es lo que acabo de explicar, que aparece en la ciudad de Dios de Agustín, está aquí presente en Magnifica Humanitas. Bien, dice el Papa en Magnifica Humanitas, dice, la ciudad terrena sería la representación del descarte y el poder hoy. Hoy vivimos en una sociedad donde el poder pues sigue siendo la nota dominante y el descarte también. Este sí, este no, este sirve, este no sirve. Es una sociedad que descarta. Eso es la encarnación de la ciudad pagana, de la ciudad terrena, según la idea de San Agustín. Y aquí, como digo, lo desarrolla el Papa diciendo, ¿no? Esta mentalidad equivale hoy al paradigma tecnocrático que reduce a la persona a un objeto descartado. Esta dictadura, entre comillas, de la técnica en la que estamos entrando, descarta a las personas. Y esto para el Papa León es la expresión de la ciudad terrena de la que habla San Agustín de Hipona en la ciudad de Dios. La ciudad de Dios, la civilización del amor, aparece aquí, bien desarrollada. Es la comunidad de los que se asocian compartiendo un amor ordenado a Dios y al prójimo. Para Agustín, una verdadera sociedad o pueblo no se define por sus fronteras o sus leyes jurídicas, sino por el acuerdo común en cuanto a los objetos de su amor. Por tanto, la civilización del amor es la actualización política de esa comunidad unificada por la caridad. Es decir, frente a la idea del paradigma tecnocrático hoy que domina y descarta, nosotros tenemos que seguir apostando por la civilización del amor, por los valores de la ciudad de Dios, que son fundamentalmente, o que es fundamentalmente, el valor del amor, que no descarta, que une y que desarrolla sobremanera al ser humano. Que es lo que el Papa aquí quiere subrayar frente a este paradigma tecnológico que ciertamente, bueno, está facilitando muchas cosas, pero está destruyendo al ser humano, está contribuyendo a destruirle, en cierto modo, ¿no? O sea, no nos garantiza el paradigma tecnológico el desarrollo integral del ser humano. Sí el desarrollo de la vida humana en algunos aspectos, pero no lo más importante, que es el desarrollo integral de la persona humana. Y esto es lo que denuncia aquí de una manera clara y contundente León XIV, ¿no? Por tanto, esta es la aplicación, una aplicación de las ideas agustinianas de la ciudad de Dios a su texto, a la Magnifica Humanitas. También el Ordo Amoris, es otra idea, como hemos visto, de la obra de San Agustín, también la aplica aquí León XIV, ¿no? en su encíclica. Para San Agustín, la virtud y la justicia social no consisten en no amar, sino amar rectamente, otorgando a cada realidad el valor que le corresponde. Define la virtud, San Agustín, como el orden del amor, el ordo amoris, ¿no? Actualmente, bueno, pues hay un desorden. Cuando las estructuras humanas, la economía, la tecnología o el poder se aman
por encima de la dignidad de las personas, el amor se corrompe y se convierte en codicia y explotación. Esto lo denuncia el Papa en Magnificat Humanitas. Es decir, tenemos que recuperar el ordo amoris. La tecnología no contribuye al ordo amoris tal como se está planteando. ¿Por qué? Por el descarte. Por el descarte. Entonces, esto no. Y si no hay ordo amoris, no, la historia no camina hacia la plenitud deseada, ¿no? El orden de la civilización, situar la dignidad humana por encima del progreso tecnológico, tal como exige Magnificat Humanitas, es un acto estrictamente agustiniano del ordo amoris. Es decir, ¿qué es lo que pretende el Papa en la encíclica? Subrayar esto, la dignidad humana por encima de todo. Y aquí conecta plenamente con esta idea de San Agustín del ordo amoris. La sociedad tiene que organizarse desde el orden del amor. Y esto exige, de acuerdo con las ideas del Papa, en que se dé prioridad a la persona humana y a su dignidad. Lo primero de todo, la persona humana y su dignidad. Si no, la tecnología se queda en ¿qué? En nada. Tecnología, toda la del mundo. Progreso, todo el del mundo. Pero partiendo ¿de qué? De la dignidad de la persona humana. No somos cosas, no somos muebles. Somos una realidad muy distinta. Y por tanto, lo que aquí el Papa defiende es ese auténtico progreso basado en la prioridad de la dignidad humana. Esto es la auténtica civilización del amor. ¿Qué más cosas? Quinto punto. ¿Qué significa e implica construir la civilización del amor en Magnificat Humanitas? Ya sabemos lo que es la civilización del amor, todo un proyecto de dignidad de la persona humana fundamentada en el amor, amor a Dios y amor al prójimo. Qué sencillo, pero qué contundente, ¿no? Bueno, pues, ¿qué significa y qué implica esto? En Magnificat Humanitas, qué ideas nos da el Papa para hacer de esto una realidad frente a este paradigma tecnocrático que está manejándolo todo. Estamos en la dictadura de los algoritmos, todo se mide por máquinas que nos dicen, depende cuántas veces teclees tú, ya eso condiciona la vida. Y las verdades de hoy dependen de los clics que tú das. Cada vez que damos clic ahí en internet, estamos condicionando nuestra propia vida, porque ese algoritmo va a elevar a categoría de verdad todas esas cosas que tú estás clicando. Es que no nos damos cuenta en el lío en el que estamos metidos, ¿eh? Esta encíclica lo que pretende, hermanos, es hacernos ver esto, ¿eh? Hacernos ver esto y decir, oye, muy bien, damos gracias a Dios por la capacidad que tiene el ser humano con la técnica de desarrollar cosas, ¿verdad? Pero ojo, ¿desde qué valores? ¿Desde qué intenciones? ¿Desde qué pensamiento? ¿Desde qué filosofía? Eso es lo que el Papa pone en solfa. Y por eso dice, desde el amor y desde la dignidad de la persona humana. Esto es irrenunciable para un cristiano. ¿Y nosotros dónde vivimos? En el mundo. Nosotros somos ciudadanos de la Civitas Dei. Nuestra manera de pensar está en comunión con la Civitas Dei. En la sociedad coexiste también la Civitas Terrena. ¿Cuál es nuestra labor? No luchar, no tirarnos de los pelos, quien tenga, sino, va a decir el Papa, y estoy adelantando materia, dialogar. A nosotros nos toca, tenemos nosotros nuestros principios muy bien asentados. Pues precisamente ante este peligro de lo tecnocrático, que va a ser una nueva dictadura, vamos a hacer valer de forma positiva nuestros criterios para poder contribuir al verdadero desarrollo de la sociedad humana. Es de mucho calado. Esta encíclica es de mucho calado y requiere, desde mi punto de vista, una lectura en cada uno de nosotros bien pausada y bien meditada, porque aquí el Papa nos está dando claves misioneras, claves para vivir nuestra fe, para testimoniar nuestra fe y para que nosotros no seamos cristianos pasivos ante este momento de cambio de paradigma en la sociedad. No estemos así como que, bueno, todos nos lo dan y nos callamos. No, estemos bien atentos y siempre alcemos la voz a favor
de la persona y a favor del amor. ¿Por qué? Porque creemos en Dios. Porque creemos en Dios. Y eso nos implica trabajar por la persona, por la dignidad de la persona y desde luego por su verdadero progreso, que no es solamente material, sino también espiritual. Bien, vamos entonces a abordar este punto. ¿Qué significa e implica construir la civilización del amor en Magnifica Humanitas? Construir la civilización del amor en la encíclica Magnifica Humanitas implica situar la dignidad humana por encima del progreso tecnológico. Muy bien, bienvenido sea el progreso tecnológico, pero por encima de eso que está la dignidad de la persona humana. Se logra traduciendo la caridad en justicia social y defendiendo el valor inherente, esto es muy importante, de cada persona, el valor inherente de cada persona frente al paradigma de la inteligencia artificial y del descarte. Toda persona vale. Hermanos, esto no está tan claro a nivel de sociedad, ¿eh? Para la sociedad no toda persona vale. Valgo yo, pero la persona que está enferma, uy, eso cuesta mucho a la seguridad social. La persona que viene de otro sitio, es migrante o lo que sea, uy, ¿este a qué viene? No nos metemos en la problemática esa, sino simplemente la idea que a veces manejamos. Cuidado, porque yo creo que estamos tragando cosas como el que bebe un vaso de agua sin más, sin filtro. Y ya sabéis que el agua conviene filtrarla, porque aunque parezca clara, tiene cosas que pueden a veces fastidiar al organismo, ¿verdad? Cuidado, porque estamos tragando ahí ideas que, para el progreso tecnológico, la vida humana no vale igual, o vale dependiendo de unas personas u otras. Vale más en unas personas que en otras. Eso no puede ser. La vida humana vale en todas las personas. Toda persona es respetable por el hecho de ser persona. Desde el principio hasta el final. Desde su concepción hasta su desaparición natural. No, es que este es gordo, fuera. Es que este es pequeño, fuera. Es que este calvo no sirve para un anuncio. No es guapo. Este no sé qué, no tiene aquí la tableta esa. ¿No? Ojo, son cosas que esto del paradigma tecnocrático, ¿no creéis que se nos queda muy grande? Que es que son cosas de andar por casa, que estamos nosotros metidos en este lenguaje y metidos en estas cosas, y cada vez que tenemos la televisión nos estamos tragando cada historia y cada valor de la civitas terrena, que ni te cuento. Tanto que esos valores de la civitas terrena a veces campan a sus anchas en la civitas dei, en la iglesia y en nuestras comunidades. O sea que esta encíclica nos está diciendo, piensen desde criterios evangélicos y vean que hay cosas que no podemos tragar y que hay cosas que tenemos que estar ojo a visor, porque Dios nos impulsa a trabajar por la persona humana en toda su dignidad, y la persona humana, toda persona humana, no estas personas humanas y estas no, porque estas me sirven y estas no me sirven a mi paradigma maravilloso tecnocrático. No, el paradigma tecnocrático tiene que servir a la persona, y no al revés, la persona servir al paradigma tecnocrático y a los valores que encarna el paradigma tecnocrático, que desgraciadamente son los valores de la civitas terrena, del amor propio y por tanto todos sus derivados: materialismo, egoísmo, muerte, en definitiva, cultura de la muerte, cuando la civitas dei es la cultura de la vida, promueve la cultura de la vida. Bien, por tanto, hay que situar la dignidad de la persona humana por encima del progreso tecnológico. Para hacer realidad este proyecto, el documento propone estas vías de acción que más adelante vamos a desarrollar. Primero, dice, desarmar el lenguaje y promover la paz. Segundo, asumir la mirada de las víctimas. Y tercero, cultivar un sano realismo. Esto es lo que nos propone el Papa como proyecto para hacer realidad la civilización del amor y, por tanto, la dignidad de la persona por encima de la técnica. La encíclica Magnifica Humanitas ofrece, por tanto, un mapa ético y espiritual.
para rescatar la esencia de lo humano en un siglo marcado por la automatización y la desconexión social. Es que cada vez más, hermanos, estamos gobernados por las máquinas. Es que ya llamas por teléfono a una compañía para que te arreglen una cosa y yo me pongo malo porque te sale la... Soy Lupi, tu asistente, no sé, tu asistente virtual. Cuéntame tu vida y te le cuentas la vida a eso y luego te dice, pum, te cuelga y bueno, por favor, yo quiero hablar con una persona. Quiero hablar con una persona, por favor, una persona que me arregle este problema. Es que todo son teclas. Todo a nuestro alrededor son teclas. Bueno, hay teclas que nos sirven muy bien, pero hay teclas que nos fastidian la vida y que no nos ayudan nada. Porque son evasivas, que les interesa a muchas empresas, que no les molestes. Que al final te canses y digas, ay, yo no reclamo por 4 duros que me van a dar, la paz, prefiero la paz. Y ya no reclamas a lo mejor tus derechos. Si es que está todo más estudiado de lo que parece. Por eso, ojo, esto todo está yendo en detrimento de la persona y es lo que no podemos consentir. Es lo que la encíclica pues subraya. Que trabajemos por la persona humana desde esas claves de la civilización. Bien, construir la civilización del amor no es una utopía abstracta, sino un programa político, social y existencial. Político también, estructurado en torno a los siguientes ejes fundamentales. Primero, lo que estamos diciendo, la dignidad humana, la persona como fin, no como medio. Estamos convirtiendo la persona humana en un medio y la persona humana es un fin en sí misma. El documento denuncia que la eficiencia técnica y el bendito algoritmo han comenzado a dictar el valor de las personas. Y según el algoritmo, ¿cómo tenemos que hacer las cosas y cómo tenemos que comportarnos? Chicos, si el algoritmo mide la capacidad de violencia que hay en Internet, imaginaos el paradigma que nos prepara. El algoritmo que te dice, ármate. Fijaos las consecuencias. Las máquinas, la técnica, está dominando la ética. Está dominando la ética. Esto ciertamente es gravísimo. Y esto no es civilización. Por eso el Papa habla de civilización. Civilización del amor. Y de la apuesta por la civilización del amor, que es considerar la persona como un fin y no como un medio. La civilización del amor exige que la economía y la inteligencia artificial sirvan al florecimiento humano y no al revés. Segundo, combate la cultura del descarte frente a un sistema que desecha a quienes no considera productivos, por ejemplo, ancianos, enfermos, migrantes, desempleados. La encíclica afirma el valor inherente e inalienable de cada individuo por el simple hecho de existir. Y la caridad traducida en justicia social. El amor cristiano no se limita a limosna individual. Debe estructurarse en leyes justas, salarios dignos, acceso universal a los derechos básicos y un tejido económico que no genere excluidos. Ojo a dónde nos lleva la caridad. La caridad no es simplemente coger y decir el día de Cáritas, toma un donativo. No. Queremos la civilización del amor, hay que trabajar por la justicia social y hay que meterse en harina para conseguir leyes justas, salarios dignos, acceso universal a los derechos básicos y, como dice el Papa, un tejido económico que no genere excluidos. Muy fácil, la caridad nuestra es muy fácil. Yo doy una limosna y me quito de problemas. Vale, que hagan quién. ¿Quién? No tendré yo que hacer. No tendré yo que... O sea, la caridad nos tiene que mover a la acción. Trabajar por la dignidad de la persona humana. Combatir la cultura del descarte nos tiene que empujar, como dice el Papa, a una caridad traducida en justicia social. A una caridad activa. Muy activa. Una caridad proactiva. Una caridad que mueve lo social. Que despierta. Y que hace trabajar precisamente por lo que construye la persona humana y al ser humano. Ejes de acción para hacer realidad este proyecto.
de la civilización del amor, donde la persona es un fin y no un medio, donde la dignidad humana se subraya frente al paradigma tecnológico. Desarmar, dice el Papa, estas tres cosas que he indicado antes y que ahora desarrollo. Desarmar el lenguaje y promover la paz. Esto es fundamental. Si queremos una civilización del amor, hay que trabajar por desarmar el lenguaje y promover la paz. ¿Qué significa eso? Dice el Papa, sanar la palabra, promover un diálogo constructivo y purificación de la religión. Explico las tres cosas. Sanar la palabra. El Papa advierte que la polarización digital y el discurso del odio son las armas previas a los conflictos armados. Los conflictos se forman no de repente, sino un tiempo antes, calentando el asunto. Con discursos, con lemas, con tal, y que hoy día eso, a través de las redes sociales, tiene un campo extraordinario de difusión. Por tanto, si todo el mundo, a través de las redes sociales, pues echan leña, valores negativos, un lenguaje violento, que cada vez se percibe más. De hecho, bueno, yo no estoy metido en el asunto, no entiendo mucho del asunto del internet, lo justo y necesario y tal y cual, pero hablan, los que tienen redes sociales hablan de los haters. Esos que te odian. Ponen una foto tuya y de, este es un sinvergüenza, este es un no sé cuánto, a por él, a no sé cuánto. Las redes sociales, que pueden ser generadoras de mucho bien, se están convirtiendo en generadoras de violencia. El Papa dice que hay que desarmar el lenguaje para construir la civilización del amor y trabajar con la dignidad humana, y que el amor, lo primero que hay que hacer, fijaos lo que dice el Papa, desarmar el lenguaje se ha convertido en un arma arrojadiza de unos contra otros. Aplástale, machácale, tritúrale, pisopéale. Mañana contra España. O contra Francia, que no. Bueno, nos vamos a dar una licencia porque es un partido de fútbol. Pero imaginaos eso constantemente en redes. Esto al final caldea. Al final te pone que sale con unas ganas de darle un puñetazo al primero que veas. Ojito, ojito con esto. Por eso el Papa hay que sacar la palabra, promover el diálogo constructivo. Hay que volver al diálogo. Monólogos, discursos, dialogar, el arte del diálogo. Aquí yo meto la cuña mía de mi despensa. Santo Tomás es un hombre de diálogo y de búsqueda de la verdad, a través del diálogo con lo diferente, no destruyendo al diferente, sino dialogando con el diferente. Nuestro Padre Santo Domingo, antes de empezar a predicar en el sur de Francia, lo primero que se encuentra cuando ve todo ese problemón de la herejía en la posada en la que tuvo que parar para dormir, se dio cuenta que el hospedero era hereje, y en lugar de decirle, cacho sinvergüenza, ¿qué es lo que hace? Se sienta con él y con mucho amor y con mucho cariño y con mucha paciencia está toda la noche hablando con él. Diálogo. ¿Y qué consigue el santo? Que se convierta en hereje. ¿A través de qué? Del amor y del diálogo. Hemos perdido la capacidad de dialogar. El diálogo no existe. Existe mis posiciones, que yo impongo y punto y final. Esto es lo que hay. Y punto. El y punto, Bueno, pues el Papa apunta por aquí. Y la purificación de la religión, porque a veces, oye, podemos utilizar la religión como un arma arrojadiza contra otro, ¿no? Nunca puede ser un arma arrojadiza contra otro. La religión tiene que ser un cauce para promover lo humano, para promover desde Dios lo bueno, para promover desde Dios el amor, no un arma arrojadiza contra otro, ¿no? Bien. También dice el Papa, para realizar este proyecto de la civilización del amor, es muy importante asumir la mirada de las víctimas, de los sufrientes, de los descartables. Solamente hay progreso cuando se cuenta con aquellos que hemos descartado y decimos, no, aquí vosotros también sumáis, los ancianos, los enfermos, los feos, los tontos, todos cuentan y todos tienen un y todos tienen
Hay que mirar la historia también desde el papel de los vulnerables, dice el Papa, desde el papel de las víctimas, asumiendo la realidad del que sufre. Solo sanando eso se puede construir, se puede dar pasos en la civilización del amor. La caridad activa o la caridad proactiva nos lleva precisamente a mirar hacia el que sufre y al que hemos descartado socialmente para que vuelva a integrarse precisamente en el corazón de lo social. Y por tanto, así avanza la civilización del amor. Y cultivar, dice el Papa, que esto a mí me encanta, un sano realismo. Ojo, porque podemos decir, esto es muy bonito de lo de la civilización del amor, pero a ver quién lo hace. Que llevamos ya siglos y no nos enteramos de la civilización del amor. Tantos siglos y tantas guerras que volvemos a repetir las guerras que tenemos una aquí al lado. Bueno, sigue ahí la guerra de Ucrania y Rusia, y luego pues esta guerra que hemos tenido en Irán, la guerra de Israel con el otro, y las que terrorizan. Entonces, bueno, esto es la civilización del amor, lo que decía antes, parole, discursos bonitos. No, esto hay que hacerlo. El Papa habla de cultivar un sano realismo. Primero dice, superación de la ingenuidad. El documento evita el optimismo ciego. Exige un análisis riguroso y descarnado de las estructuras de poder, la corrupción y las dinámicas de dominación global. Es decir, ¿de dónde partimos? ¿Qué está pasando en el mundo hoy? ¿Qué está ocurriendo? O sea, no seamos ingenuos. Echar hacia adelante la civilización del amor significa primero darse cuenta de la situación por la que estamos pasando, una situación ciertamente crítica. Pues vamos a analizarla. Segundo, conciencia de las limitaciones. Sí, hay que reconocer los límites del propio ser humano. Tenemos muchos proyectos, pero a veces avanzamos poco porque somos limitados y porque a veces el egoísmo come terreno al amor que tiene que dinamizar nuestra vida. Tercero, dice el Papa, esperanza activa. No nos quedemos en los límites, trabajemos. Ante la realidad que tenemos, ante la consideración de nuestras limitaciones, ¿qué hay que hacer? Llenarse de esperanza, tener una esperanza activa que me impulse a trabajar. Bueno, ya sabemos las limitaciones del ser humano, ya sabemos cómo está el asunto. Bueno, pues nos quedamos y nos echamos ahí al borde del camino y... No, esperanza, porque las cosas pueden cambiar y las cosas pueden ir a mejor, y por tanto una esperanza activa, una esperanza que me mueva a mí a trabajar, que me mueva a mí a remangarme y a trabajar estos valores de la civilización del amor que van a hacer realidad, por tanto, la civilización del amor. Es que el otro no lo hace, no te importe, porque contigo que lo haces va a haber más. Y nosotros los cristianos, como iglesia, tenemos que remangarnos bien y ponernos manos a la obra con esa caridad activa y con esta esperanza activa para hacer realidad la civilización del amor. El amor, por encima de todo, la dignidad de la persona humana por encima de todo, y todo desde luego desde nuestra fe en Dios, que nos mueve a trabajar, que nos mueve verdaderamente al progreso integral de la sociedad y de la persona humana. Bien, sexto punto, voy terminando. Ideas bíblicas a la base de la civilización del amor en Magnificat Humanitas. El Papa, cuando habla de todas estas cosas, no habla sin más, como vemos, tiene a la base una tradición, la tradición cristiana agustiniana, que ha ayudado mucho a la reflexión sobre estas cosas, la doctrina social de la Iglesia, pero tiene también la Sagrada Escritura. La palabra de Dios ilumina nuestra vida, la palabra de Dios pues nos impulsa a movernos hacia adelante, a dar pasos en la civilización del amor. Entonces, aquí las ideas bíblicas que utiliza el Papa en la Magnificat Humanitas para hablar de la civilización del amor son las siguientes. Primero, la tensión entre la Torre de Babel y la Jerusalén celestial. Él habla de la Torre de Babel y dice, bueno, pues ya sabemos ese relato de Génesis 11. ¿Por qué surge la Torre de Babel? Por la soberbia. Querer ser ahí lo que no puede ser. Y además, un solo lenguaje, pero hay egoísmo, materialismo, es decir, todo lo que representa esa civilización, esa civitas terrena, ¿no? Bueno, hay otro modelo, por tanto, esto no vivamos, o sea, para vivir la civilización del amor hay que descartar Babel. Babel no, el modelo Babel no me sirve. El modelo Babel es la supremacía de lo tecnocrático frente a la dignidad de la persona.
y el descarte. Por tanto, Torre de Babel no me sirve como modelo para la civilización del amor. Me sirve, dice el Papa, Nehemías y la reconstrucción de Jerusalén. Esdras y Nehemías, Esdras sacerdote y Nehemías, un judío muy comprometido en su tiempo con la reconstrucción de Jerusalén. Después, acordaos de todo ese problema que vive el pueblo santo de Dios cuando Nabucodonosor entra en Jerusalén, destruye la ciudad, deporta a la población a Babilonia. Después de años puede volver el pueblo de Dios a Jerusalén. Ciro el Grande les libera del poder babilonio. ¿Y ahora qué? Ahora vuelvo a Jerusalén. ¿Y qué me encuentro en Jerusalén? 4 cabras, 4 piedras y mucha hierba. Ahora tengo yo que ponerme a construir Jerusalén. Y ahí están Esdras y Nehemías, el sacerdote Esdras, para animar al pueblo desde la palabra de Dios, y Nehemías para decir, venga, ladrillo a ladrillo, con mucho amor, unos con otros, construyamos nuestro futuro. La civilización del amor, por tanto, tiene como modelo el modelo Nehemías. Ladrillo a ladrillo, paso a paso, poco a poco. ¿Pero qué puedo hacer yo contra esta mentalidad tecnocrática? Bueno, con que ya seas consciente de lo que implica y tengas tus criterios para conducirte de otra manera, no vamos mal. Tú, y tú, y tú, y yo, ladrillo a ladrillo, construimos la civilización. Por tanto, el modelo Nehemías es fundamental. Y por supuesto, el modelo Pentecostés. El modelo Pentecostés lo hemos dicho antes. Hay todo el mundo de distintas procedencias y de distintas lenguas, pero se entiende. El lenguaje del amor unifica. El lenguaje del amor unifica. Y nosotros, ¿qué tenemos que promover? El lenguaje del amor. ¿Qué tenemos que promover? El orden del amor. Estas son claves. Lo mismo también San Pablo, con la teología del cuerpo. Pues, si el modelo para la Iglesia es corporativo, todos somos miembros de un cuerpo. En ese cuerpo la cabeza es Cristo y todos somos miembros de Cristo, pues traslademos esta idea a lo social. Todos los miembros del cuerpo son importantes, una corporatividad, todos los miembros son importantes. No puedes desechar el dedo meñique. ¿Para qué? Si tengo 5, pues mira, con 4, ¿pero qué hace con una mano con 4? Pues no es tu mano igual con 4 dedos que con 5. Por tanto, esta idea bíblica también nos anima a los cristianos a trabajar por esta realidad, ¿no? Nos anima, por tanto, a ser agentes de la civilización del amor. 7º punto, desarmar el lenguaje, exigencia nuclear para la civilización del amor. De todo lo que hemos dicho, yo quiero subrayar esta realidad de desarmar el lenguaje. Ya he explicado bastante y solamente lo voy a subrayar aquí. Insisto mucho en esto. Y los algoritmos que marcan muchas veces nuestras tendencias están basados en esos clics que damos, como he explicado antes, negativos. Cuanto más contribuimos a esto, más se hacen ahí cuentas algunos de por dónde tiene que ir esto, por dónde tiene que ir lo otro. Nos estamos autodestruyendo, en definitiva. Nos estamos autodestruyendo. Estamos colaborando. Si nosotros no desarmamos el lenguaje, pues ciertamente no desarmamos estos mecanismos de agresividad verbal, ciertamente no vamos a ningún lado. Y nosotros aquí los cristianos tenemos una tarea fundamental. Precisamente nosotros que creemos en la palabra y en el valor de la palabra, porque la palabra se ha hecho carne, porque creemos en un Dios que habla y porque seguimos a aquel que es el Dios hecho hombre, el verbo hecho carne. Nosotros creemos en el valor de la palabra y por tanto tenemos que ser servidores de la palabra y generar espacios para el diálogo y para el encuentro y eliminar agresividad y violencia de nuestro lenguaje. Desarmar el lenguaje para que el lenguaje sea instrumento, no de violencia, no de guerra, no de deshumanización, sino todo lo contrario, de verdad y de amor, que es lo que nos hace progresar. ¿Cómo desarmamos el lenguaje hoy? Esto no es mío, pero me lo he encontrado y me ha parecido muy interesante traerlo aquí. La aplicación práctica de este desarmar el lenguaje dice, en las redes sociales, la regla de la pausa.
romper la inmediatez del clic. Antes de responder a una provocación, eliminar los adjetivos hirientes y responder estrictamente a las ideas, desactivando el ciclo de la polarización. Cuando nos critican por alguna cosa, ¿qué hacemos inmediatamente? Ya cuando has dado el clic, estás perdido. Ya lo has echado. Ya has hecho el vómito. Espérate, pausa. ¿Cómo voy a contestar a esto? ¿Desde dónde está hecha esta crítica? ¿Qué me está diciendo esto? ¿Desde dónde lo ha dicho? ¿Cómo me está poniendo? ¿Voy a utilizar yo el mismo lenguaje? ¿A qué nos lleva la rapidez y la inmediatez? Pues chico, a comértelo. Pausa, espera. Un lenguaje constante. Ve a la idea, rebate la idea, no elimines al adversario. Rebate la idea, pero no elimines al adversario. Qué difícil, padre. Ay. Fácil no es. Pero es mucho más productivo y es mucho más cristiano. En la política y en la comunidad, exigir y practicar una comunicación que no divida el mundo entre buenos y malos. Como no piensa como yo, es malo. Eso se está colando. Ya está colado. Este es malo. Dividimos. Buenos, malos, derechas, izquierdas, esto, lo otro. Vencedores, vencidos. Eso, ¿qué es lo que provoca? Mundo. Conflicto. Nosotros no podemos colaborar a eso. Y por tanto, bueno, pues hermanos, Magnificat Humanitas, aplicación práctica para construir la civilización del amor, pues todo esto, utilizar estos modelos, el modelo Nehemías, el modelo de desarmar el lenguaje, tener muy claros nuestros criterios evangélicos, vivirlos al 100% y trabajar para que esos algoritmos que a veces calculan desde la herida y desde la violencia, calculen desde la verdad auténtica y desde el amor que todo lo repara y todo lo construye. Este es el proyecto que nos ofrece el Papa León XIV en Magnificat Humanitas cuando habla de la civilización del amor. Es un proyecto de vida, es nuestro proyecto, es el proyecto de la Iglesia, es el proyecto de los que seguimos a Cristo, es el proyecto, en definitiva, del reino de Dios que es posible y real. Pues nada, contribuyamos a ello. Que así sea.